de esta actualidad geopolítica. Seguimos en conversación con Eduardo Irastorza, profesor del OBS Business School, y me gustaría preguntarle, más allá de toda esta situación que hemos analizado en los últimos minutos en Níger, Eduardo, sobre la situación también en el conflicto de Ucrania, sobre ese millar de militares que ya se ha confirmado por parte del gobierno de Polonia que se van a presentar en la frontera con Bielorrusia, no tanto por las amenazas que pudiera haber sobre un posible ataque por parte de este territorio o por esta zona de la frontera con el país, sino me llama la atención por los flujos de migración, que ahora cambia el foco de atención de Varsovia sobre este asunto, pero el punto es el mismo, la frontera con Bielorrusia. Sí, el flujo de emigrantes hacia Polonia siempre ha sido un arma que ha utilizado Rusia y Bielorrusia para poner presión en Polonia. De hecho, pues recordamos imágenes de años recientes en donde pues vallas y medios muy sofisticados, incluso peleas multitudinarias, pues se veían, ¿no? Yo creo que realmente la inmigración, igual que tantas otras cosas, la inmigración descontrolada, no oficial, no regularizada, pues es otro arma, como la economía, etcétera. Y Rusia la está jugando y la está jugando bien. Polonia tiene, por otro lado, también sus propios intereses en la zona. Siempre se ha hablado que tras el conflicto de Ucrania, Polonia podría poner encima de la mesa una redefinición de sus fronteras con Ucrania. Recordemos el enorme movimiento que Rusia le hizo al final de la Segunda Guerra. Ha habido zonas de Alemania asimiladas a Polonia y zonas de Polonia asimiladas a Bielorrusia. Ahí hay un cierto irredentismo latente también muy importante a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que ese flujo de inmigración ilegal es un arma que no va a desdeñar en ningún momento Rusia para presionar a Occidente. No es descartable que se amplíe a las fronteras de otros países que colinden con Rusia o con Bielorrusia, precisamente para forzar una negociación que tiene que materializarse este mismo otoño, ¿no? Empezar a plantearse, porque si no, desde luego quienes firmen la paz van a ser personas muy distintas a las que están definiendo ahora la guerra en los frentes occidentales, ¿no? Atención, el último de los episodios con flujos migratorios que vivimos en Europa, mucho más intensificado, Sí, ese 2014-15 con los flujos migratorios que entraban por Turquía, como la Unión Europea, por ejemplo, pactó directamente pagar al gobierno de Ankara para que los mantuviera en su territorio. Ha sucedido también con otros países del norte de África para limitar los bueno, movimientos hacia la zona del sur de Europa, pero es que el problema es que con Rusia no se puede hacer y este es un arma que sí o sí afecta a no tanto la inestabilidad política, pero sí la inestabilidad social, que al final es la base de todo dentro de los propios países europeos. claro, porque además tampoco van a dejar que cruce la frontera cualquiera. Ujú. Quiero decir que ellos seleccionan la gente que quieren, de alguna manera, echar de sus territorios y volcar sobre Occidente. ¿No? No viene lo mejor de cada familia, indiscutiblemente, ¿no? Y detrás de todo flujo migratorio, pues siempre hay también espionaje, hay intereses a medio y largo plazo, hay durmientes, como se decía antiguamente en el argot del espionaje, etcétera. Y es un tema tremendamente delicado, ¿no? Porque es muy, muy difícil de controlar y más cuando, como tú acabas de señalar, pues no hay un acuerdo político como el que puede haber con Turquía, que no olvidemos, hay momentos en donde tiene más de 1 millón de inmigrantes y es una de las razones por las que Europa no quiere concederle su condición de país europeo, porque eso se abriría a un flujo de esos inmigrantes a cualquier país de Europa, ¿no? Es un tema que realmente pues, siempre aparece encima de la mesa cuando negocia Turquía con Europa su asignación a la Comunidad Económica Europea. Yo creo que es un tema de tan difícil gestión, o sea, no vas con un, entre comillas, enemigo, como pueda ser Rusia, que lo que pueda ser en cualquier otro frente, ¿no? Como pueda ser las medidas que está tomando Italia, las medidas que se están tomando en Grecia, en Turquía, etcétera, ¿no?
este es un tema muy difícil de gestionar y además con muchísimas consecuencias por detrás, ¿no? Muchísimas potenciales riesgos de sabotajes, de inestabilidad social, etcétera. En unos países que no lo olvidemos están en la parte más conservadora ideológicamente hablando de este continente. Bueno, y luego está el asunto de esas cumbres de paz